Bueno, entonces vamos a continuar. Nos vamos a admitir a todos los compañeros primero y vamos dándole prisa. No estábamos revisando esto de de la escuela del exégesis, ¿verdad? Y también habíamos visto un poquito cuál es la antítesis de de la escuela del exégesis, que es la escuela histórica, ¿no? Entonces, la exégesis es una escuela antihistórica, ¿no? Del derecho. Ahora, habíamos visto cuáles son las diferencias o cuáles, principalmente, ¿no? Lo que sostenía la escuela histórica de los métodos dogmáticos, en diferencia con la escuela de la exégesis, que, bueno, trata de la interpretación literal del derecho, más que nada, ¿no? Entonces, vamos, y les había dicho que, bueno, estos dos son positivistas, ¿verdad? Porque estamos hablando de la norma que está digamos, que bueno, tienen concepciones acerca de de las normas vigentes o de las fuentes del derecho positivo, ¿no? Y entonces hay que apoyarnos en eso, ¿verdad? Y si no, en la voluntad del legislador o en las circunstancias históricas, pero no estamos hablando, digamos, de una concepción naturalista, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a las atribuciones fundamentales, a los derechos, a los valores, ¿no? Pero aquí en la Constitución, perdón, en la sentencia constitucional 84 quebrado 2017, ¿no? El, vamos a admitir a los compañeros, señala, ¿no? Que la Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y como ustedes ya saben, seguramente han escuchado, el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la ley, es el único que puede pronunciarse sobre sobre la aplicación de las normas, ¿verdad? Entonces, sus sentencias son como leyes, ¿verdad? Si estaríamos hablando en una concepción exegética o de exégetas, no tendría valor la sentencia constitucional porque no es un producto del legislador, ¿verdad? ¿No? Cuando estamos hablando de exégesis, estamos hablando de leyes que provienen del legislador, ¿no? Entonces, estas sentencias constitucionales, los autos supremos no tendrían valor alguno, pero en nuestro sistema sí tienen, ¿no? Entonces, lo que dice esta sentencia constitucional es que la Constitución es una norma jurídica directamente aplicable. ¿Qué quiere decir eso? En todas las instancias judiciales y administrativas tiene que aplicarse la Constitución política del Estado, ¿no? O sea que si hay una ley que va en contra de un derecho que está en la Constitución, pues tendrá que aplicarse la Constitución, ¿no? Y defenderse o ampararse ese derecho, ¿no? Aplicable y justiciable, dice, ¿no? Por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de naturaleza judicial y de composición plurinacional, ¿no? Y dice, además dice, en su parte más importante, ¿no? Dice, sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad jurisdiccional reconocidas en el texto. Entonces, todas las autoridades tienen que aplicar la Constitución, ¿no? Con prioridad, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Ello en razón de que la Constitución del 2009 supone un tránsito del Estado legal de derecho y el Estado legal de derecho era aquel en el que teníamos que, eh, bueno, hacer caso bueno, teníamos que aplicar la norma escrita, ¿verdad? ¿No? Entonces teníamos una concepción más positivista, ¿no? Lo que ha cambiado, dice, con la Constitución del 2009 y que se transita del positivismo jurídico, del legalismo, al neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de neoconstitucionalismo, implica la aplicación o como dice acá, la aplicación y la justiciabilidad de los derechos, ¿no? En cualquier instancia administrativo o judicial. Entonces ya no estamos en el positivismo, ¿verdad? Estamos en el neoconstitucionalismo y eso tiene una concepción naturalista del derecho, ¿verdad? No estamos hablando de origen
divino ni nada de eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de derechos fundamentales que son imprescriptibles, inviolables, inalienables y que pertenecen a todas las personas solamente por el hecho de existir, ¿no? Entonces, si una ley va en contra de esos derechos que están en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos, entonces no habrá que aplicar esa ley. Y eso está también lo que estábamos un poco intentando, ¿no? Con el tema del anticrético, ¿no? Pero a ver cómo se resuelve ese proceso. Ahora, no, vamos a las características de la exégesis, ¿no? Y ahora que ya sabemos de qué trata esta escuela y qué es, ¿no? El, su concepción del derecho, que, bueno, también es limitada, ¿verdad? Porque el, lo que dice la escuela del exégesis o lo que se puede deducir es que el derecho es la ley, ¿verdad? O sea, el concepto del derecho viene siempre de la ley, ¿no? Entonces estaríamos limitando el concepto de este instituto tan grande, tan cambiante que es el derecho, solamente a este concepto de ley, ¿no? Entonces, eso también es un defecto de la escuela del exégesis, ¿no? Ahora, las características principales de esta escuela, ¿no? Que interpreta el derecho desde el texto de las normas, ¿no? Vamos a admitir a los compañeros, tiene como principales características estas seis que están anotadas, ¿no? El, el derecho positivo es todo y todo el derecho positivo está constituido por la ley, ¿no? Entonces, el derecho es la ley, ¿verdad? El derecho es el derecho positivo. Cuando te preguntan qué es el derecho, es la norma que ha sido emanada por una autoridad competente y que está vigente, ¿verdad? Para regular la conducta de los habitantes, ¿no? Entonces, ese es el concepto del derecho, ¿no? No estamos, eh, estamos dejando de lado la moral, estamos dejando de lado los valores, estamos dejando de lado los principios, ¿verdad? Y bueno, hoy por hoy, todos esos elementos también componen el derecho, ¿verdad? Y tienen que ir en el concepto, ¿no? Entonces, la escuela del exégesis parte de esa concepción positivista, ¿no? Luego, establece que la interpretación está dirigida a desentrañar el sentido de la ley cuya voluntad no puede ser suplantada por la del intérprete, ¿no? Entonces, el intérprete de la norma, o sea, el juez, no puede, digamos, interpretar esta norma o esta ley en mérito a su fuero subjetivo, a su fuero interno, no puede resolver de acuerdo a sus valores, lo que habíamos visto, que es lo que sí pasa, ¿verdad? Porque una sentencia siempre es producto de una persona y de su intelecto, que es el juez, ¿verdad? Que aplica sus valores y todo su conocimiento para resolver un problema, ¿no? Entonces, este juez lo único que puede hacer, digamos, es ser el altavoz de la ley, ¿verdad? Repetir lo que dice la ley. Y en caso de que tenga que pasarse al campo interpretativo, ¿no? Lo que tiene que interpretar, este, no es, digamos, eh, no tiene que interpretar cómo la ley va a alcanzar el valor de justicia, ¿no? Lo que tiene que interpretar es la voluntad del legislador, ¿no? ¿Qué quería el legislador al promulgar esa ley, ¿no? Entonces, eh, en ese entendido estamos viendo la ley como un hecho aislado, ¿verdad? Separado de toda moral, de todo valor, separado de las circunstancias y del contexto social, ¿no? Estamos viendo una ley que solamente tiene que ver
con una producción del legislador, ¿no? Entonces, si el intérprete, ¿verdad? Tiene que interpretar, entonces lo que tiene que interpretar no es el sentido de la ley, sino la voluntad del legislador, ¿no? Y como ya habíamos hablado hace unos minutos, ¿verdad? En la anterior sesión, eso de interpretar la voluntad es casi imposible, por no decir imposible, ¿no? Ahora, deducidos los principios fundamentales que la ley consagra, deberán obtenerse de allí las consecuencias sin más apoyo que la razón y la habilidad dialéctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, la ley, ¿verdad? Establece o consagra principios, ¿verdad? Se van al Código Tributario, principios, ¿verdad? Al Código de Procedimiento Civil, principios, ¿verdad? Entonces, estos principios son principios consagrados por las leyes, ¿no? Entonces, de estos principios que están consagrados por las leyes, tienen que obtenerse, el- tienen que obtenerse las consecuencias o tienen que obtenerse los fundamentos para las resoluciones de, de los, de los intérpretes, o sea, de los jueces. En otras palabras, para el fundamento de la sentencia. Y este fundamento no tiene que estar apoyado en la razón o en el razonamiento del juez, ¿no? El, o en su escala de valores, sino que tiene que estar apoyado en la razón y eh, en los parámetros netamente objetivos de lo que señala el sistema jurídico, ¿no? Entonces, eh, no tiene campo para actuar el juez, ¿no? El juez, como ya les he dicho, tiene que ser solamente un altavoz de la ley, ¿no? O del legislador en todo caso, ¿no? De la voluntad del legislador. Ahora, las costumbres carecen de valor y la insuficiencia de la ley se salvan por recursos a la analogía, ¿no? Entonces, no podemos tomar en cuenta la costumbre como una fuente del derecho. Sí es fuente del derecho, ¿verdad? Pero no para la exégesis, ¿verdad? Cuando estamos hablando, y es la escuela que ahorita estamos describiendo, ¿no? Entonces, eh, señala que la costumbre no tiene valor para, eh, para ser fuente del derecho, porque no proviene del legislador, ¿verdad? ¿Quién escribe la costumbre? Nadie. Y como no proviene del legislador, entonces no es una ley. Y si no es una ley, entonces no se puede regular en mérito a esta el actuar de las personas que viven en sociedad. Entonces, estas leyes no son tomadas en cuenta para resolver litigios o para la aplicación de los derechos consagrados en las mismas leyes, ¿no? Pero sí van a existir insuficiencias legales que se van a salvar. ¿Por qué? Por recurso a la analogía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la analogía? ¿No? Eh, Se va a recurrir a una ley que más o menos parece a una ley que resuelve un caso que más o menos se le parece. Esos son casos análogos, ¿verdad? Tienen algunas notas similares, no son idénticos. La analogía no quiere decir identidad, ¿verdad? La analogía quiere decir una similitud y una similitud no es exacta, ¿no? Entonces, se recurre a la analogía, ¿no? Para aplicar una norma del derecho positivo para resolver este conflicto. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que recurrir al legislador, ¿verdad? Porque la costumbre no es fuente del derecho, ¿verdad? Y tampoco lo son la jurisprudencia, ¿verdad? Porque no proviene del legislador, proviene del intérprete, proviene del Tribunal Constitucional o o del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, no se puede tomar en cuenta, ¿verdad? Como fuente del derecho, ni la jurisprudencia ni las costumbres. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Resolver por analogía, ¿verdad? De acuerdo a lo que esté vigente en el sistema jurídico y, no sé, pues dirigirnos al legislador para que se norme esta situación que hasta el momento había estado sin una ley que la ampare, ¿no?
Se respeta el argumento de autoridad. ¿De autoridad de quién? De la ley, ¿verdad? La ley es todo. Y carácter eminentemente estatal del derecho, ¿no? No se aceptan estos, o sea, lo que está vigente es el sistema jurídico dentro de los límites para, eh, dentro de los límites que se establece en territorio, población y poder, ¿no? Pero no se, digamos, no se recurre a tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿verdad? Por lo que tenemos que tomar en cuenta solo las leyes que han sido promulgadas por nuestros legisladores, ¿no? Y esto ha generado críticas, ¿verdad? Que se han dado a la escuela del exégesis entre las principales, muchas y de las más este, diversas, pero entre las más, entre, entre las que han sido más divulgadas son que se le acusa de inmovilizar el derecho y cerrar el paso a todavía nuevo, ¿no? Entonces, no admite la evolución del derecho conforme al desarrollo social o a los fenómenos sociales, ¿verdad? Sino que lo toma como un hecho aislado de producción del legislador y nada más. Después se da por válida que toda solución debe desprenderse de la ley, ¿no? Entonces, hay que resolver siempre de acuerdo a la ley. Si no se aplica una ley de manera expresa, pues tendrá que hacerlo por analogía, ¿verdad? Y en último caso tendrá que recurrir a cuando tenga que recurrir a la interpretación, lo hará únicamente intentando interpretar la voluntad del legislador, lo que limita el actuar o eh, esta tarea interpretativa del juez para resolver todos los casos que se pongan a su conocimiento, ¿no? Ahora, luego también le hacen la crítica de que considera dotada de realidad concepciones puramente ideales y subjetivas. ¿Cuáles son concepciones puramente ideales y subjetivas eh, en la exégesis? Son las normas, ¿verdad? Porque las normas no son producidas de acuerdo a la realidad social, ¿verdad? Son hechos aislados del legislador, ¿verdad? Entonces, le otorgan le, o dotan de realidad, de carácter real a estas normas que en su origen en realidad son ideales, ¿no? Y también le critican por reducir el concepto del derecho a una expresión mínima y puramente formal como es la ley, ¿no? Siendo que el derecho es mucho más amplio que solamente lo que establece las normas y esto ha producido de que en las escuelas del derecho que eh, en el apogeo del exégesis se enseñan las materias del derecho artículo por artículo, así leyendo uno por uno los artículos que establecía el código, lo que establecía el código civil, el código penal, ¿no? El código familiar. Entonces estaba muy limitado, ¿no? Y también le ata de las manos al juez para poder dar una solución justa a los problemas que se les presenten o que se pongan a su resolución, ¿no? Ahora, como les había mencionado al principio, ¿verdad? La exégesis es solamente una técnica de la hermenéutica, es la ciencia y el arte de interpretar y leer los textos, ¿no? Y cualquier tipo de texto, no solamente los textos jurídicos. Entonces, tienen que ver ambas con la interpretación, pero a niveles y perspectivas diferentes entre sí, ¿no? Un nivel más amplio es la hermenéutica, ¿verdad? Que tiene muchas técnicas y un nivel mucho más específico es la exégesis, que solamente representa una técnica de esta hermenéutica, ¿no? Entonces, la hermenéutica está conformada por las teorías y los métodos para estudiar los textos, ¿verdad? Y la exégesis interpreta los textos, ¿no? Entonces, en torno a este texto intenta extraer la verdad más objetiva, ¿no? La exégesis. En tanto que la hermenéutica se ocupa del estudio sistemático, de la traducción, de la explicación, del entendimiento de los textos escritos y en especial de los textos antiguos como la Biblia, ¿no? Que estábamos viendo al principio, por lo que afirmamos que, como ya les dije, que la exégesis es solamente una parte o una técnica de la
hermenéutica, ¿no? A veces se utilizan esos términos como sinónimos, pero no lo son y está bueno saber diferenciarlos, ¿no? Ahora, bueno, veremos esto más y concluimos ahí porque ya va a empezar la clase de las 6:30 también, ¿no? Y termina 6:30 y empieza 6:30, así que es una confusión y todavía tienen que grabar el video y crear la nueva reunión, así que veremos esto más, cómo se aplica. eh, Seguiremos viendo cómo se, eh, se, se ha pasado o se ha aplicado la exégesis en el derecho, ¿no? En esta exégesis que nace en Francia, como habíamos dicho, con el Código de Napoleón y que se aplica desde la edad romana. En realidad hay exégesis en el derecho romano y ha sido más desarrollada en la Edad Media para el estudio de las normas civiles, artículo por artículo y palabra por palabra, buscando el origen etimológico de la norma, ¿no? Entonces, este origen etimológico hace referencia al significado de cada una de las palabras que componen cada uno de los artículos de la norma. Y con este significado vamos a poder extraer con los significados de las palabras vamos a poder extraer el sentido de las normas, ¿no? Y así aplicar a los casos, eh, bueno, a la práctica jurídica. Entonces, en el mundo del derecho se aplica esta exégesis, ¿no? Solamente para hacer referencia al método de interpretación de los textos de las leyes, ¿no? Entonces, este método es el literal, ¿verdad? Que se aplica leyendo palabra por palabra o que no se interpreta nada que no esté en la norma, ¿no? Por ejemplo, se otorga un beneficio tributario del 50%, ¿verdad? No van a pagar la mitad de los impuestos. Las, eh, las personas ciegas, ¿no? Y yo digo, pero yo soy igual discapacitado que el ciego, ¿no? Seguramente es también para mí y se han olvidado, sí. Entonces, ahí tendríamos que aplicar el método literal, ¿verdad? Y decir, no, porque usted no está en las normas. Puede ser discapacitado y puede tal vez que tenga alguna discapacidad que incluso es más limitativa que que la ceguera. Pero como no está en la ley, pues le cobro nomás todo el impuesto, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Que vaya a hacerse complementar la ley con el Consejo Municipal, con la Asamblea Legislativa Departamental o Nacional, pero no le doy el beneficio porque no está en la norma, ¿no? Entonces, así se emplea, ¿no? El método del exégesis, ¿no? En la interpretación de los textos, legales, ¿no? Para que se pueda resolver los casos, ¿no? Y para esta escuela del exégesis, la manera correcta de interpretar una norma, ¿no? Es la que reconstruye el sentido de la voluntad de quien escribe la norma, o sea, del legislador, ¿verdad? Hay que siempre recurrir al espíritu del legislador. Y eso separa la ley, pues, de todo contexto, digamos, de todo ideal de justicia, del contexto social, ¿no? Y bueno, es también una crítica que se le hace a esta escuela del exégesis. Y bueno, vamos a quedar ahí porque ya es 6:30, ¿no? Y eh, lo vamos a acabar de ver en la siguiente clase y vamos a subir una tarea también para completar esto del método de la exégesis, ¿no? Y vamos a ver cómo en nuestra legislación todavía existen en algunos códigos y en la Constitución también se hace referencia al método de interpretación literal de esa norma en específico. Entonces todavía existen leyes que aplican la exégesis, digamos, ¿no? Entre sus artículos, pero eso vamos a revisar la siguiente clase y con leyes, obviamente,
de nuestra economía jurídica, ¿verdad? De Bolivia, para que veamos eh, cómo están nuestras normas y cómo las aplicamos, ¿no? Entonces, por el momento ya hemos visto la sentencia constitucional, quedamos ahí y nos estaríamos viendo el viernes en la clase de las 3:40. Hasta luego.